lucha entre los dos poderes, el poder de la luz y el poder de las tinieblas. El resultado de esa lucha depende mucho de a quién le damos de comer más. El pastor Milton Pope, el director del Seminario Bíblico de Fe, preguntaba siempre: ¿usted a quién le dio de comer más esta semana? Porque él era así medio con un idioma medio inglés, ¿no? Dice, ¿le dio de comer al perro negro o le dio de comer al perro blanco? Entonces, si usted le dio de comer al perro negro, la cosa no está bien. Pero si le dio de comer al perro blanco, es bueno. Nosotros damos de comer al perro blanco. ¿Por qué? Porque meditamos en la palabra del Señor. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que medita en la ley y su delicia está en esa meditación. No se va a sentar en silla de escarnecedores, ni va a andar en camino de malos, ni en malos consejos. ¿Por qué? Porque medita en la palabra del Señor de día y de noche. La palabra de Dios habla del amor de Dios desde el comienzo hasta el fin. Yo no voy a citar cada versículo, pero sí le voy a hacer un resumen sencillo, porque creo que la Pascua, que usted sabe que es pasar por alto, ¿no? Dios pasó por alto los pecados de su pueblo porque Él vio la sangre en el dintel. Y cada uno de ustedes que aceptaron a Cristo tiene la sangre en el dintel de su corazón. Y la muerte no le va a alcanzar. El cristiano nace 2 veces y muere una vez. El resto nace una vez y muere 2 veces. La segunda muerte no tiene nada que ver con nosotros, gracias a la cruz del Calvario. No podemos olvidar. Hablamos del perdón y hablamos de la lucha, pero no habría nada si no tenemos la gracia, el don no merecido. Y si busco el don no merecido y voy a Génesis, me encuentro que Adán y Eva pecaron. ¿Es verdad o no? Y armaron un lío bárbaro, ¿vio? Y nosotros estamos en la iglesia porque la iglesia tuvo que crearla del Señor. Y dice que cuando pecaron, ellos tomaron conciencia y de repente descubrieron que estaban desnudos. Hasta ese momento eso no era un motivo de preocupación, pero a partir de ahí era algo que los avergonzaba. ¿Y sabe qué hicieron? Mire, usted que se dedica a la costura, hermana, aunque cada vez hay menos costureras. Ellos tomaron hojas de higuera y se hicieron ropa con hojas de higuera. Y de repente viene Jehová Dios y comienza a caminar por el jardín y dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Nos escondimos. ¿Por qué? Porque vimos que estábamos desnudos. Comieron del árbol, le dice el Señor. Y el Señor allí envía ciertas limitaciones y quita de la comunión al hombre y a la mujer por causa del pecado. El pecado, usted sabe, colaboró mucho Satanás tomando forma de serpiente. La mujer vio, codició, tomó. Eso es lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 1, 18 y 19, 2, 18 y 19. Dice, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida son causa de pecado. Y Jesús es tentado con estas 3 tentaciones en el desierto. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y el deseo de la carne. Entonces Dios da su primera profecía mesiánica y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza, y habla de la cruz del Calvario. El poder de la cruz, donde Dios pone el pie sobre la cabeza de Satanás, que es la autoridad de Satanás, y lo limita respecto de la iglesia. Pero el Señor, no contento con esto, es tan amoroso que inmediatamente mata a 2 animalitos y los cubre de pieles. Y esto me habla del amor de Dios, que a pesar de ser pecadores, Él ama su creación. Y hace el primer sacrificio en el cual corre la sangre. Y viste al hombre y a la mujer. Las hojas de higuera son las acciones humanas que tratan de cubrir la vergüenza del pecado, pero el sacrificio con sangre limpia el pecado y cubre la vergüenza. Y aquí tengo la primera imagen de la cruz del Calvario, en esta muerte.
en el sacrificio de Abel, pero dice Hebreos que la sangre de Cristo habla de un mejor sacrificio que el sacrificio de Abel. Veo el amor de Dios abriendo el Mar Rojo en la Pascua judía. Luego usted lo puede ver en Éxodo capítulo 12. El Señor dice, tomen un becerro el día 10 de Nisan, el 10 de abril, y ténganlo 4 días y obsérvenlo que sea perfecto para el sacrificio. Y entre el 14 y 15, entre las 2 tardes, sacrifíquenlo, tomen un lebrillo, pónganle la sangre, marquen el dintel, y cuando pase el ángel de la muerte, pasará por arriba, hará la Pascua sobre esa casa, y allí no entrará. Y en esa noche mueren todos los primogénitos, no solo de Faraón y sus príncipes, sino de todo el pueblo egipcio, y también los primogénitos de los animales. Vemos el amor de Dios en el pacto con Abraham. Abraham quiere tener un hijo, usted recuerda, y es muy viejito, ¿verdad o no? ¿Usted me escucha? Bien, si no me voy a deshidratar y no llego. Bueno, muchas gracias. Y Abraham, Dios hace un pacto con Abraham. El hombre no hace pactos con Dios, el hombre hace votos. Y si usted hizo un voto para el Señor, cúmplalo. No se atrase en el cumplimiento. Pero Dios hace un pacto con Abraham y después usted véalo en Génesis capítulo 15, parte los animales y Abraham está ahí sacando los pájaros que vienen y se quieren comer el sacrificio. Y Dios aparece a la noche y se ve como un horno prendido y una llama de fuego que va entre los 2 pedazos de los animales. El único que pasa es Dios. Porque el hombre no puede cumplir. El que va a cumplir es Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Acá estamos nosotros. Yo vengo de Italia, España y Alemania. Usted no sé de dónde viene, pero todas las naciones somos benditas en el Señor Jesús, que es la simiente de Abraham. Y Abraham solo mira, le sobrecoge un temor porque es de noche y ve esa llama. Solo está mirando, pero en el hecho de mirar está la fundamental. ¿En dónde está poniendo la vista? Está poniendo la vista en el mismo Señor que atraviesa las 2 mitades. Y el significado del sacrificio berit, que es un sacrificio cortado, eso significa. El significado es, si yo no cumplo con mi parte, que quede como este animal. A medida que uno va pasando, va diciendo eso es el pacto, cómo queda cortado al medio y que lo coman los animales. Entonces el Señor es el que está haciendo el pacto. ¿Por qué motivo? Porque ama a su creación. Abraham solo está mirando y en ese mirar él puede dar testimonio del amor de Dios. Y hoy vamos a ver la cruz del Calvario. Billy Graham, un predicador norteamericano que ya partió con el Señor, definió la cruz de una manera muy sencilla. Dijo, la cruz es áspera, es dolorosa, marca. Aquel que carga la cruz camina de una forma distinta. El Señor cargó nuestra cruz. Y lo más hermoso del amor de Dios es que Él dice, póngase al lado mío y camine conmigo. Porque mi yugo es ligero y mi carga es liviana. El yugo es algo que se pone entre 2 bueyes. Es una madera que hace así y así. Acá va un buey y acá va el otro. ¿Y cómo trabaja el yugo en el carro? De una manera muy sencilla. Del lado izquierdo se pone un buey viejo. Un buey de esos pesados, grandotes que tiran en el barro y sacan cualquier carro. Y del otro lado se pone el buey, que todavía no es buey, es un torito, que le faltan algunas partes, ¿ya vio? Es un torito joven, pero que tiene el ímpetu de la juventud. Y cuando quiere tirar para la derecha, el buey de la izquierda no lo deja, lo mantiene en la línea, lo mantiene en la senda, lo mantiene en el camino. Cuando se quiere detener, el buey de la izquierda hace la fuerza y lo empuja. Cuando quiere detenerse él, el otro lo tira. Buey no se nace, buey se hace.
Cuando el Señor dice que mi yugo es fácil, está diciendo, vengan conmigo, que yo voy a formarlos a la forma que a mí me agrada. Porque Dios en el Edén puso al hombre y a la mujer porque lo amaba. Lo rodeó de lo mejor y el hombre escogió el pecado. Entonces fue necesaria la Pascua. La palabra de Dios dice que Él nos compró y aclara que no fue con oro y plata, porque esto hubiera sido sencillo. El material de las calles del cielo es de oro y la plata es de menor valor. Él pagó precio de sangre. Aleluya. Sangre derramada estando vivo. Y no es que la derramó nada más en la cruz del Calvario. A veces nos confundimos. En Getsemaní sudó gotas de sangre. Y en el losado donde estaba Pilato, su espalda estaba hecha jirones por el látigo de Roma. Las espinas de la corona habían penetrado profundamente en su frente. Y él estaba vestido como un payaso, porque lo habían vestido de esa manera. Y cuando fue a ver a Herodes, Herodes dijo, no encuentro falla en él, este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Y Pilato dijo lo mismo. El Cordero es perfecto, no tiene falla. Ninguno de nosotros podríamos haber estado ahí. Hubiera sido inútil. Nuestra sangre no sirve para redimir. Solo servía la sangre del Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Entonces viene la presentación. Él sale de detrás del enlosado y Pilato lo pone adelante y dice, aquí el hombre. Un charco de sangre alrededor de sus pies. Isaías 53 lo describe perfectamente. Hay 85 referencias en el Nuevo Testamento que dicen que Isaías 53 fue escrito proféticamente cerca de Jesús. Y lo describe sencillamente, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Nadie quiere ver a un hombre agonizante. Una de las cosas más terribles que me pasó es tener que ir a orar por una persona que estaba muy enferma, terminal. Y cuando entré vi un cuadro que era muy desagradable. Pero esa persona, moviendo la mano, me contestó y entendía lo que yo le decía. Y nadie quiere estar en esos lugares. Por eso la Pascua se recuerda con un huevo de chocolate. Es difícil verlo a Cristo. Qué espectáculo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, envía a tus ángeles para que vengan. Todo el poder de Cristo, todo el poder de Dios para retenerlo en la cruz. Ningún otro hubiera tolerado estar allí y ser vituperado de esa manera. Si hubieran sabido de dónde había bajado, lo hubieran hecho de esa manera. El Salmo 68, verso 18, dice que Él descendió a lo profundo y llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres cuando subió a la presencia del Padre. Y hermanos, esto es poderoso. Porque la cautividad, Él la habla en Apocalipsis 1. Yo tengo la llave de la muerte y la llave del Hades. Y Pablo puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y este pueblo oye una trompeta cuando el Señor venga a las nubes y va a ser levantado a la gloria, a la boda del Cordero. El amor de Dios se ve a lo largo de la Biblia. El sacrificio muchas veces no es agradable de ver, pero es necesario entender. ¿Sabe por qué? Porque fuimos perdonados de algo imperdonable. Somos pecadores por naturaleza. Nuestra naturaleza caída nos llevaba al pecado. Adán, nuestro padre, es alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante. A través de un hombre entró el pecado en el mundo, pero por causa de un hombre que era Dios, el pecado fue quitado del mundo. Entonces, dice Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Y usted está sentado en esta noche, en este lugar, solo por gracia. Y yo estoy detrás de este púlpito, solo por gracia. Lo único que puedo hacer es decir lo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón. Y que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, porque no la puedo torcer ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tengo que decir lo correcto. Y nosotros en esta Pascua debemos ver a Cristo crucificado. ¿Sabe por qué? Porque si usted no ve a Cristo crucificado, se va a equivocar. Tiene que entender que merecíamos un castigo, que merecíamos el infierno, pero que ahora las puertas de perla se abrieron para que nosotros entremos. Tiene que entender, como dijo el pastor, que solo una vez al año el sumo sacerdote entraba con sangre ajena al lugar santísimo. Y no solo que entraba atado con una soga de un pie. Y en los costados de su traje, de su túnica, había campanitas, porque cuando no se oían las campanitas tiraban de la soga porque el sacrificio no había sido acepto y la presencia de Dios había matado al sumo sacerdote. Entonces tenía que tener una alarma para que los que están afuera supieran lo que pasaba adentro, porque nadie podía ver. En el momento que el Señor entregó su espíritu al Padre, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, porque de allí venía el juicio y de ahí vino la gracia del cielo hacia la tierra. Y se rasgó de tal manera que la palabra de Dios dice que ya no nos acercamos al monte en el cual se escuchaban los truenos, los relámpagos y que ni las aves podían acercarse. Ese monte en el cual Moisés escuchaba voces que le daban terror lo que decían, sino que dice la palabra que nos acercamos al monte de la gracia, a la multitud de ángeles, a la multitud de los santos. Y que cuando nos acercamos ahí, en vez de juicio, encontramos oportuno socorro. ¿Cómo no darle gloria al Señor? ¿Cómo no adorar al Señor si Él ha hecho algo que nadie podría haber alcanzado? Si no era que Dios amó de tal manera al mundo, que dio a su único Hijo. Entonces, hay cosas que debemos perdonar en nuestra vida. Y de eso ya se habló. Es difícil cargar algunos recuerdos. Es traumático. Produce un dolor profundo. Es como una piedra en un zapato que uno no puede sacar porque tiene que hacer algo. Es doloroso. Pero cada vez que viene el recuerdo que condiciona mi futuro, porque el pasado me condiciona, tengo que recordar al varón de dolores, al experimentado en quebranto, aquel de quien escondieron el rostro por causa de cómo estaba, aquel que la palabra dice que no había en él hermosura para que no le deseemos. Entonces tengo que ver eso. Y tengo que entender lo que el Señor dice cuando le preguntan los discípulos: ¿no nos podés enseñar a orar? Porque los discípulos de Juan tienen una oración y él dice: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y acá está el tema: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y después pide el pan de cada día. Pero agrega una frase cortita que es tremendamente complicada cuando oramos: perdona nuestras deudas. Y esa parte no gusta. Pero agrega después: así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Creo de la tentación que está hablando recordar lo que se sepultó. ¿Es difícil cargar con eso? Sí. El Señor lo dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Debo perdonar de la forma que fui perdonado? Creo que sí. ¿Duele, cuesta? Sí. Perdonar no significa ser tonto y volver a caer en el mismo error,
Perdonar debe ser conforme a la palabra de Dios, pero no equivocarnos de nuevo ni dar lugar al diablo de nuevo para que vuelva a suceder aquello que debemos perdonar. Y la lucha que hay entre el bien y el mal, entre lo que quiere hacer mi vieja persona dentro de mí y lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de mi vida. Eso es una lucha continua. Alguien dio un ejemplo, dijo, todos los días tengo una hoja en blanco, ¿no? Entonces me levanto a la mañana y digo, hoy sí. Hoy quiero volver con un 8 por lo menos. Y salimos con la hoja en blanco de casa. Ya nos subimos al auto y el auto tarda en arrancar y ya un problema. O el colectivo no viene y nos agarra un piquete y ya. Y después llegamos tarde por causa del piquete y perdemos el presentismo. Y ya estamos por el 6, y son las 9. Entonces, llega la hora del mediodía y el jefe dice, no, quédate un poquito más, y usted se le enfría la comida, etcétera, etcétera. Llega a casa con un 2.50. Y porque es bueno con usted mismo. Y se pone el 50 porque ni ese. Nosotros no estamos aquí para hacer cosas para Dios, sino que estamos aquí para que Dios haga cosas a través de nosotros. Para que el timón de nuestra vida, de nuestra conducta, que es el reflejo de nuestro carácter, lo maneje el Espíritu Santo. ¿Sabe qué, hermanos? La Biblia da testimonio del amor de Dios por el hombre y el testimonio es continuo. La gente está equivocada, tiene un concepto de Cristo que es distinto. Gracias a Dios la iglesia no piensa así. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de los redimidos y de aquellos que meditan en la palabra del Señor. La gente piensa que Jesús todavía es un niñito en brazos de María. Mi tío oraba así, rezaba así, yo le pido al niñito Jesús. Y yo decía, tenía razón, claro, yo entraba a la iglesia católica y estaba Jesús en brazos de María, pero de repente lo veía en la cruz. Y yo siempre le daba un beso a los pies que estaban gastados, ahí la pintura no estaba. Ahí se veía el barro, la arcilla, ¿no? Porque todos le daban un beso ahí. Y yo lo veía ahí grande, pero lo veía muerto, con una cara de agonía tremenda. Y de repente un día abro la Biblia y leo las revelaciones, Apocalipsis. Y Apocalipsis dice en el capítulo 1 que Juan estaba en la isla de Patmos. Y no era la isla bonita, era la isla de Patmos. Una isla de roca negra, de erupción volcánica, donde no hay árboles. Una isla que era horrible porque era una cárcel. Ahí a los presos los podían dejar sueltos porque no se podían ir a ningún lado. Y Juan estaba ahí. ¿Y sabe qué dice Juan? Estaba preso en Patmos por causa del testimonio y de la palabra. Dos cosas. Por causa del testimonio y de la palabra. Y lo mismo le dice a Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Si usted tiene palabra, tiene testimonio. Si tiene testimonio, porque vive conforme a la palabra. Pero lo que dice él, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y esto es vivir en el Espíritu. Estar en la cárcel, pero estar libre. Ver lo que sucede a nivel espiritual, celestial, estando en una cárcel no es sencillo. A veces nos cuesta concentrarnos para orar y estamos en casa. Y nos sentamos y decimos, ahora voy a leer la Biblia. Y no, primero me preparo un café y me traigo café mientras leo la Biblia. Y después uno va a preparar el café y justo llega un WhatsApp. Y mira el WhatsApp y después se mete en Facebook. Porque, che, ¿viste lo que salió de tal cosa? Y ve Facebook y ve TikTok. Y se hacen las 7 de la tarde y, viejo, la comida ya está lista. Orden de prioridades, hermano. Palabra. Testimonio. Cuanto más miro las cosas del Señor, más me parezco a Él. Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Te pasa eso? A los pastores nos pasan esas cosas. Dolores de parto. Crezca, dele el gusto al Señor y al pastor. Deje que Cristo se manifieste en usted. Y Él dice, y estando en el Espíritu en el día del Señor, oí una voz detrás de mí como una trompeta, y él se da vuelta y ve a Jesús.
Y lo describe de una manera tremenda, cabello blanco que habla de antigüedad y sabiduría. Ojos de fuego que habla de escudriñar, como dijo el pastor hoy, las intenciones del corazón, lo profundo, lo que motiva a hacer lo que uno hace. Un cinturón de bronce grande en el centro de su cuerpo, pie de bronce bruñido. ¿Sabe por qué? Porque es un espejo. Y en ese bronce bruñido Juan ve su condición delante del Señor. No miremos modelos dentro de la iglesia. Imite a Cristo. Tenga la palabra como espejo. Y dice que su boca sale la lengua es como una espada de dos filos y habla del poder que tiene la palabra de Dios para cortar, para llegar a lo profundo. Si usted busca en la palabra de Dios, Él va a cortar el cáncer del rencor. Él va a romper con el cáncer del orgullo, con el tumor de la autosuficiencia, con el dolor del autoconocimiento de la palabra. Deje que la palabra del Señor penetre en su vida de tal manera que haga el trabajo que tiene que hacer. Toda la palabra del Señor es útil, le dice Pablo a Timoteo. ¿Y sabe todas las palabras que él utiliza? ¿Qué significa? La mayoría, enderezar lo torcido. A veces crecemos así y nos vemos derechito. Lo ponemos en el espejo, pero espiritualmente nos estamos torciendo. Problemas que tienen peso sobre nuestra espalda y que no dejamos en la mano del Señor. El Señor está en la cruz del Calvario. Él ocupa un lugar preponderante. Todo el mundo lo ve. Lo ven como está en agonía. El Señor dice muy pocas palabras en la cruz del Calvario, pero muchas de las que dice de esas pocas son pidiendo misericordia para aquellos que lo están dañando y lo están matando. Hasta que finalmente dice la causa de su dolor más grande. Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Por ese momento en la cruz él pierde la comunión con su Padre. Lo que lo mantiene entero y en pie, lo que le hace caminar por Nazaret y Galilea y Jerusalén, lo que lo lleva por los desiertos, de repente no está la comunión. La cruz es áspera. El Señor lo sabe muy bien. Yo sé que hay muchos que tienen dolor y tienen razón para sufrir el dolor. Les duele lo que les pasó. Les duele lo que les pasa ahora. Tienen temor de lo que viene por delante. Porque es normal que eso suceda. La fe tiene un poder poderoso sobre esas circunstancias. La fe significa poner los ojos en lo que no se ve. Tener certeza de aquello que todavía no llegó. Después usted lo puede leer en Hebreos capítulo 11. Por la fe se hicieron muchas cosas. Por la fe Noé hizo un arca. Tardó 120 años. ¿Hace cuánto que estás orando para que Dios te libere por eso? ¿Hace cuánto estás orando para que se convierta tu esposo? ¿O tu esposa? ¿O que tus hijos dejen la droga? ¿O que venga la sanidad y la bendición a tu casa? ¿Hace cuánto harás? Noé 120 años para edificar el arca. ¿Qué le parece? Menos mal que hay un dicho que no es bíblico que dice no hay mal que dure 100 años. Confíe en el Señor. Él desde la cruz dice, mírenme. Pongan sus ojos en mí. Soy el varón experimentado en quebranto. Soy el varón de dolores. Soy el que envía al que consuela. Yo tengo consuelo para vos. Nosotros debemos ver a Cristo en la cruz.
Debemos ver el dolor del Señor y agradecerle al Señor Padre Dios que ese dolor no lo sufrimos nosotros. Es desgarrador, como si tus hijos te clavaran en una cruz. Una semana antes de entrar en Jerusalén, a la puerta de Jerusalén, él dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que persigues y matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise reunir bajo mis alas como la gallina sus polluelos? Pero tú no conociste el día de tu visitación. Yo canté que cuando alabamos a Dios el Señor se goza y nos viene a escuchar. ¿Usted sabe que el Señor está aquí en medio nuestro? Aleluya. En el desierto, en el Éxodo, sucedió algo muy, muy especial. El pueblo empezó a quejarse. Empezaron a decir: che, pero tanto tiempo estamos dando vuelta alrededor de este monte. Y lo único que nos da de comer Dios es ese pan que tiene ese sabor tan liviano. Nosotros en Egipto comíamos zanahorias, cebollas. ¿Quién no extraña el asado? Ahí lo llevé a Argentina, ¿vio? Lo pongo. Imagínense que estos se estaban quejando y habían visto cómo el Señor abrió el Mar Rojo y cómo le dio a beber de la roca, y se estaban quejando. Entonces Dios, y ahora sí le voy a hacer abrir la Biblia, ¿qué le parece? Si no van a decir: este pastor viene y no nos hace abrir la Biblia. Vaya a Números 21. Y eso habla un poco de lo que pasa con algunos creyentes en este tiempo. Tiene Números 21, verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Algo así significa: estamos hartos de comer esta cosa. ¿Sabe qué era eso? El maná. Dios lo enviaba cada día. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba la serpiente de bronce, vivía. Hay dos cosas muy importantes en este texto. En primer lugar, la fe de Moisés. El Señor dice ante un problema de esa clase: hacete una serpiente de bronce. Como si eso tuviera algo que ver con la picadura. Como si eso fuera un calmante o fuera un antídoto. Hoy en día te pica una víbora, vas corriendo a un hospital y decís: me picó la víbora amarilla, algo así. Y te dan un antídoto. ¿Qué te parece si el pastor te dice: no, mira, ¿sabes lo que tenés que hacer? Andá y hacete una serpiente de bronce. Andá al herrero y decirle que te haga una serpiente de bronce. Moisés no dijo ni mu, nada. Se puso a trabajar. Hizo una serpiente de bronce. Indudablemente que esto es algo que no tiene nada que ver con una solución. Esto tiene que ver con un acto de fe. Esto tiene que creer que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto tiene que ver con una fe inquebrantable que no pone en tela de juicio lo que la palabra de Dios dice, sino que responde de la única forma que se puede responder a una orden: obedeciendo. Y él lo que hace, va y hace una serpiente de bronce. Y yo no sé si era buen artesano, sé que era un buen capitán en Egipto. Pero se ve que le salió linda la serpiente.
¿Y qué habrá dicho Aarón cuando lo vio salir con la serpiente agarrada en un asta? Habrá dicho, ¿por qué esto es una locura? Es un animal inmundo. Dios lo castigó a ese animal. Ese hizo caer a Eva a Adán y todo. Moisés ni una palabra puso la serpiente de bronce y dijo, cuando ustedes sean mordidos por una serpiente, no van a morir si ven la serpiente de bronce. Y la gente empezó a hacer eso. Y la mortandad cesó. Entonces está la fe del pueblo y está el sacrificio del amor. ¿Por qué una serpiente? Dice Romanos que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. ¿Y qué tiene que ver esto? La carne es la causa del pecado. ¿Por qué hay una serpiente en el desierto? Porque la serpiente representa el pecado. Y Cristo en la cruz es nuestro pecado. Todos los pecados más sucios estaban ahí. Los pecados de omisión, aquellos que no hacemos la voluntad de Dios, omitimos la voluntad de Dios, también es pecado. Los pecados de comisión, aquellos que hacemos sabiendo que ofendemos a Dios, estaban sobre Cristo. Entonces la palabra de Dios nos manda a mirar. Nos manda a mirar cuando viene el pecado o el enemigo y busca nuestra tentación, el lado débil. Todos tenemos un lado débil, ¿no, pastor? Yo tengo mi debilidad, no le voy a contar a usted. Si estamos en el tribunal de Cristo, por ahí usted ve un pedacito de la pantalla, va a ver una pantalla gigante, mucho más grande que esta, y va usted todo lo que usted pensó. Pero ese tribunal es para premio, no es para castigo, tenga tranquilidad, ¿vio? Y nos manda a mirar. Y cuando estaban en el desierto, lo que miraban era una serpiente, que era la causa de su dolor y de su muerte. Representaba el pecado. El pecado en la cruz. Una serpiente colgando de una cruz representa el pecado muriendo y perdiendo eficacia. Y solo se trata de mirar. No hace falta hacer un curso de aviador, un curso de doctora. Solo se trata de mirar para que el pecado no mate. Ver a aquel que llevó nuestra cruz. Eso es Pascua. No olvidar su sacrificio. Y en Juan 3, búsquelo, verso 14. Jesús está hablando con un fariseo, un maestro, se llama Nicodemo. Y Nicodemo sabe que Jesús viene de parte de Dios, pero no se atreve a decirlo públicamente. Es como los que esconden la Biblia, ¿vio? Que van en el colectivo y la Biblia la meten dentro del diario. ¿No? Como dice el pastor. Y en la iglesia, gloria a Dios, hermano, qué bendición, qué unción. Me encuentro con un hermano en el colectivo una vez y le digo, Dios te bendiga. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Pac, con el hombro. Y me quedé. Yo tendría 33 años y él, un pibe de 19, 20 años, un pibe, un muchacho. Y en la iglesia era todo abrazo. Entonces le digo, no en ese momento, porque ya no daba para eso, ¿no? Pero después cuando lo vi, digo, escuchame, vos sos muy distinto cuando estás en la calle. Acá parecés un cristiano sin tener vergüenza, de afuera sos un sinvergüenza. Veo que la palabra de Dios dice que hay un tesoro y nosotros somos vaso de barro. Algunos son mucho barro y poco tesoro. Así dice Luis Amudio. Está muy bueno, está muy bueno. Mucho barro y poco tesoro. Tratemos de que nuestra luz ilumine a los hombres. Yo saludo y digo, Dios te bendiga, hermano, no me importa dónde estoy. Y si alguno me pregunta, ¿así que usted es creyente? Acá está. Ya está, me lo dejó preparado a servir ahí, en el área chica, el Señor me lo deja ahí
Y en 10 minutos le predico el Evangelio y ese no se escapa. Ese va a escuchar la palabra de Dios. Entonces el Señor le dice a Moisés, hacete una serpiente. Hacete una serpiente de bronce. Y cuando la serpiente ardiente que yo envié, que yo permití, muerda a alguien, que mire, porque esto es sombra de lo que viene. Una serpiente de bronce atada a un poste de madera. Y allí está Jesús y habla con Nicodemo. Y Nicodemo va y le dice, sabemos que viene de parte de Dios, porque ningún hombre puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y al Señor ese tipo de lustre no le afecta. El Señor mira el corazón y le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿de qué estamos hablando? Los que son del Espíritu vienen de donde nadie sabe y van a donde solo Dios sabe que va. Te es necesario nacer del Espíritu. Y Nicodemo, que entiende todas las cosas en forma carnal, dice, ¿cómo hago para entrar al vientre de mi madre? Y el Señor le dice, no entendés esto que es tan básico. Son maestros en Israel y no entendés de lo que te estoy hablando. Entonces, el Señor dice, verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que cuando el diablo venga y pique y muerda y traiga muerte, tenga vida y vida abundante y pueda resistir. Y entonces agrega, y él no puede describir el amor de su Padre. No tiene palabras, porque no hay palabras para definirlo. Entonces solo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Levanten la mano aquellos que tienen hijos. ¿Usted desearía que su hijo muera por un chino que vive quién sabe dónde en China? En el kilómetro 2140 de la muralla, vive ahí a 10 cuadras, o otro que vive en una pagoda, o un africano que mata a cristianos, o un árabe que se inmola en una sinagoga. ¿Usted daría la vida de su hijito por ello? El Señor dio la vida de su hijo. No miró el color, no miró el corazón. Solo levantó la serpiente en el desierto y cargó sobre él el pecado. Y este mundo es un desierto. Pero la palabra de Dios dice que Él abrirá ríos en la sequedad. Y Él levantará cipreses en el desierto. Y cada uno de nosotros somos como un ciprés, como palmeras y árboles plantados a la orilla del río. Vendrá el viento y no lo cambiará de lugar, ni lo quebrará. Por causa de que miramos al que está en la cruz. Por causa de que caminamos en su palabra, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos equivocarnos en este camino. Dice que es camino de santidad. Y el profeta lo describe de tal manera que dice que hasta el más tonto no se pierde en este camino. Zafé ahí voy a seguir adelante. Eso me da mucha calma, porque yo iba a jugar al bowling y nunca llegaba al final donde están los pinos. Y un día me enteré que hay 2 barrotes al costado de la cancha, de la pista. Y ponía los barrotes y la tiraba y pum, 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 y llegaba. Es más o menos lo mismo. El Señor nos da esa oportunidad de que podamos hacer de esa manera, sencillamente mirar a Él en la cruz. Dicen que no hay hermosura en eso, y yo veo tanta belleza. Solo dolor y muerte, pero yo lo veo resucitado. Yo lo veo como Juan lo ve en la isla de Patmos.
Entonces viene a mi corazón lo que Isaías dice en el 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si usted busca algo fuera de Dios, no va a encontrar nada. Todo es perecedero. Son hojas de higuera. Deje que Él en esta noche le limpie con la sangre del Cordero, que cubra su vergüenza. ¿Alguien conoce a Charles Spurgeon? Levante la mano. Bien. Lo llamaban el príncipe de los predicadores. Un inglés. A los 17 años él era bautista. Es la única contra. Tendría que haber sido pentecostal. Era bautista. Y los padres y los abuelos predicadores. Y él tenía un dolor tremendo en su corazón porque él se consideraba que no era salvo. Entonces da testimonio. Y yo voy a usar este testimonio. No es mío. Es de Spurgeon. Este hombre que predicaba ante 20.000 personas cada domingo, que predicó miles de veces, y de a los 17 años lo pusieron a pastorear, y a los 20 estaba en la iglesia más grande de Londres pastoreando. Este hombre cuenta su experiencia y la contó más de 250 veces en todas sus prédicas. Estuve años y años sintiendo que estaba al borde del infierno, estaba descontento, desanimado, desesperado. Soñé con el infierno. Mi vida estaba llena de dolor y miseria, creyendo que estaba perdido. Un día decidió ir a la iglesia y debido a una tormenta de nieve no pudo llegar a su iglesia, que era congregacionalista. Entonces dobló en una esquina y se encuentra con una iglesia metodista. Y hacía tanto frío que él entró ahí y se sentó. No había más de 12 o 15 personas. Frío y 12 o 15 y metodista. Más frío todavía. Entonces, Spurgeon dice que el predicador comenzó así, porque el pastor no pudo ir por la nieve, pues estaba bloqueado los caminos. Entonces dice que un hombre delgado y alto, con camisa celeste, no, estaba detrás del púlpito y se ve que no era muy conocedor de la palabra. Solo tomó ese texto, Isaías 45:22. Y es un texto muy simple. Y él dijo: mirad, ahora miren, no sufran mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, dijo el predicador, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que seas el tonto más grande y sin embargo puedes mirar. Cualquiera puede mirar. Hasta un niño puede mirar. Mira. Pero luego el texto dice: mirad a mí. Muchos de ustedes están mirando a sí mismos. Pero el Señor llama a que miren al Señor Jesús. Mírenlo a Él, porque Jesús dice: mírenme. Entonces el hombre continuó con su texto de esta manera: mírame a mí. Estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame. Estoy colgado en la cruz. Mírame, estoy muerto y sepultado. Pero ahora mírame, me levanto de nuevo. Mírame a mí, yo estoy subiendo al cielo. Mírame a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mírame, mírame. Luego de hablar sobre este tema durante un poco más de 10 minutos, el hombre dirigió su vista hacia abajo y vio a aquel joven que venía a la iglesia por primera vez, solo fijando en él sus ojos. Y Spurgeon está hablando de sí mismo. Y el hombre dijo: joven, te ves muy miserable. Y siempre serás miserable. Miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento serás salvo. Luego, levantando las manos, gritó: joven, mira a Jesucristo. Míralo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir. Luego, el propio Spurgeon dijo al respecto: de inmediato vi el camino de la salvación.
No sé qué más dijo. No me fijé mucho en ello. Estaba tan poseído con este único pensamiento. Había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mirad, me pareció encantadora. Allí mismo la nube desapareció, la oscuridad se disipó y en ese momento vi el sol. Y podría haber resucitado en este instante y cantado con el más entusiasta de ellos. Pude haber saltado, pude haber bailado. No había ninguna expresión, por fanática que fuera, que hubiera estado fuera de la alegría de esa hora. Solo grité: soy perdonado, soy perdonado. Soy un monumento de su gracia. Soy un pecador comprado con su sangre. Mi espíritu vio sus cadenas rotas, un alma querida al cielo, un alma perdonada, aceptada en Jesucristo, arrancada del barro y del abismo, y ahora con los pies sobre la roca. Tan solo al mirar a Cristo salí de mi desesperación. En esta noche tenemos que mirarle. Mirad a Él. Puestos los ojos en Jesús. Si no, no llegamos. La única forma de llegar a donde Dios nos lleva es poder mirar las cosas que no se ven. Las que se ven duran poco. Las que no se ven son eternas. Póngase en pie y vamos a orar. Oh, bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Tu palabra dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos firmes con nuestros pies sobre la roca. Tu palabra dice, Señor, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y tu palabra dice, Señor, que nos diste el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y tú hiciste de nosotros embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, que digamos al mundo, reconciliados con Dios. Padre, en esta semana de la santidad, tu palabra ha sido hilada por el Espíritu Santo. La palabra del perdón, la palabra de la lucha, del obrar del enemigo y del poder de Dios en medio de la oscuridad. Y trae como resultado lo único que puede haber, el testimonio. El testimonio que tenemos por causa de tu presencia y de la palabra. El testimonio que tú tienes de tus siervos y siervas. Tú le preguntaste a Satanás cuando volvió de la tierra: ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto. No hay error en él, ni hay temor. Tú que caminaste en el encinar de Mamre junto a Abraham. Y Abraham te preguntó: ¿a dónde vas, Señor? Y tú pensaste: ¿acaso podré esconder de Abraham cuál es mi voluntad, sabiendo que él guiará a sus hijos y a su casa en mi palabra? Tú que enviaste al ángel a Daniel y junto al río Gilgal, él dijo: Daniel, varón amado, desde que comenzaste a orar oímos tu oración, pero se me resistió el príncipe de Persia y Miguel vino a ayudarme. Oh Señor amado, tú que das testimonio de tus hombres y mujeres en Hebreos 11, diciendo que ellos tenían tiempo de volver a la tierra de la cual habían salido, pero renunciaron a sus orígenes por causa de ti, de tu palabra. Y tu palabra dice: y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aleluya. Porque cualquiera que deje casa, padre, madre, hijos o esposa por venir en pos de mí, tendrá en este siglo mucho más que eso, pero también persecución. Señor, y nuestro testimonio
nuestro testimonio que viene y proviene de esa mirada a la cruz del Calvario, ese testimonio que nos hace bienaventurados, aunque esas bienaventuranzas parecieran, Señor, que son terribles. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los mansos, los pacificadores, bienaventurados cuando se diga toda clase de mentiras sobre vosotros, bienaventurado cuando seas perseguido por causa del testimonio, porque así persiguieron antes a los profetas, para que luego tú digas: tú eres la sal, tú eres la luz. Pero si la sal se desvanece, deja de tener valor. Pero agrega, Señor, para que los hombres, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Y esto habla del testimonio que tiene el mundo sobre mi vida como cristiano, sobre mi hogar cristiano, sobre mi familia, Señor, sobre la luz que tú has enviado a mi vida y que tiene que irradiar en mi casa y en el trabajo y por donde voy, Señor. Oh Dios mío, y el testimonio que tienen los ángeles. Oh Señor, tú nos dices en Hebreos 12 que hay una gran nube de testigos que están viendo nuestra vida, y ese testimonio que tienen ellos y también los que nos antecedieron tienen que fortalecer nuestros pies, enderezar nuestras veredas. Tú nos enseñas a mirar, tú nos enseñas a poner los ojos, a reconocer los caminos, a preguntar por las sendas antiguas, a buscar tu voluntad en nuestra noche. Por supuesto, Señor, que podemos perdonar, porque de gracia recibimos, que podamos dar de gracia, porque tú nos perdonaste mucho. Oh Señor, por supuesto, Señor, que nos vamos a mantener firmes, sin fluctuar, debajo de tus promesas y conforme a tu palabra, para sostener un testimonio, para ser testigos de Cristo a donde vayamos. Y aunque a veces, Señor, el diablo parece ganar un lugar, nosotros en esta noche ocupamos un lugar, tomamos una posición, nos plantamos por el poder de la sangre de Jesucristo, cubiertos por esa sangre preciosa que nos hace libre de la opresión, y resistimos en nombre de Jesús. Declaramos libre nuestra mente de toda opresión.